Buenos días. Agradeciéndole su participación en este espacio académico, la invito a que se presente. Muchas gracias. Mi nombre es Miriam Montero, psicóloga, egresada de la Universidad de Santo Tomás y con maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde que terminé mis estudios de pregrado me he desempeñado en diferentes áreas de la psicología, teniendo mayor experiencia en el área de psicología educativa, que es donde llevo aproximadamente unos 20 años, siempre trabajando en colegios en el área pública y privada. ¿Cuáles son las principales funciones que usted ha cumplido en este campo de la psicología educativa y en dónde? Como le venía diciendo, siempre ha sido en colegios a nivel público y privado. Tiene sus diferencias estos dos sectores, pero las funciones básicamente son las mismas. Actualmente estoy desempeñándome en un colegio público de la localidad de Kennedy y las funciones allí están relacionadas con atención a los casos que tienen que ver con dificultades, por ejemplo, de convivencia, dificultades académicas, lo cual nos lleva también a la atención con familias. Y en cuanto a lo que tiene que ver con otras funciones en el colegio, se participa en estamentos de gobierno escolar, como el consejo académico, el comité de convivencia, reuniones con docentes. Hay también un área de inclusión de la cual también yo hago parte y hago mis aportes. Hay algo que no se hace desde los colegios, que es importante tenerlo en cuenta, y es que no se hace intervención terapéutica. En general, esas son las funciones. Y pues otra que se me había pasado es la de capacitación, capacitación a las familias, capacitación a los docentes, capacitación a las familias, y todo esto redunda en procesos de promoción, prevención y atención, también pues de seguimiento con todos estos casos que se atienden en el día a día. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado? Bueno, retos son varios, diferentes. Me centraría en dos. Uno, las diferentes concepciones, perspectivas que tienen los diferentes actores que confluyen en el entorno educativo. Por ejemplo, padres conciben la educación y la manera de educar de una forma. Los docentes la conciben también de diferente manera. Nosotros como orientadores también diferimos a veces de las familias y docentes, y los estudiantes en definitiva conciben la educación de una manera bien diferente. Ellos van al colegio por unos intereses, unas motivaciones diferentes a las que nosotros como adultos pensamos o creemos. Y otro reto importante son las limitaciones que hay en la vida de los colegios, porque se vive en el día a día, en el afán, en donde surgen muchas situaciones de convivencia y también académicas, pero sobre todo las de convivencia. La convivencia está siendo muy complicada en los entornos escolares, y esto hace que la atención que se requiere desde psicología o desde orientación escolar se volque toda sobre estas situaciones de convivencia, que son situaciones por lo general urgentes, y termina siendo atenciones de momento y con remisiones a otras entidades. Me explico. Por ejemplo, si son situaciones delictivas, nosotros como orientadores tenemos que hacer reportes e informes a entidades, como depende del grado de la situación, se hacen informes a bienestar familiar, a comisarías de familia, incluso a la misma policía o llamados a esta, y cuando ya son presuntos delitos, a fiscalía, y si son mayores de 14 años los estudiantes. Entonces el tiempo transcurre básicamente en eso, y los niveles en los que uno puede profundizar para comprender mejor estos comportamientos o las situaciones académicas, que definitivamente es importante entenderlas en una red de interacciones entre estudiantes, familia, docentes, incluso el medio que circunda, el territorio que rodea al colegio, se limita, se vuelve muy corto y más difícil de llevar a cabo. ¿Cuál es el tipo de población con el que usted trabaja? Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque de eso dependen también nuestras intervenciones en el campo educativo. En lo que tiene que ver con estudiantes, o en los ambientes escolares, trabajamos con alumnos que van desde preescolar hasta bachillerato, hasta grado 11, lo cual hace entender que trabajamos con personas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que están en diferentes ciclos de su
diferentes ciclos vitales. Y son niños o niñas que tienen diferentes necesidades también, necesidades y motivaciones para estudiar o para permanecer en esos contextos educativos. En cuanto a las familias, como le decía, trabajo en un colegio distrital de Kennedy, entonces allí confluyen familias de estratos 1 o 2, donde algunos son empleados, otros tienen trabajos informales como en ventas o como está cerca a la plaza de abastos. Hay muchas familias que se mueven alrededor de esa economía que genera abastos y hay otras personas pues desempleadas, por ejemplo. En cuanto a los docentes, son profesionales por lo general licenciados, aunque hay otros que son profesionales no licenciados pero que van teniendo sus capacitaciones alrededor de la pedagogía. Algunos ya en la práctica, como comprendiendo todas estas dinámicas de las necesidades individuales y colectivas de familias y de todos los actores que allí confluyen, y pues otros que tienen más dificultad de comprender este entramado de relaciones, y pues ahí también es otro nivel de observación que nosotros y de análisis y de intervención que nosotros tenemos. ¿Qué importancia tiene su maestría en estudios políticos en la psicología educativa? La maestría en estudios políticos ha venido siendo de gran aporte tanto en mi carrera profesional como psicóloga, como en mi desempeño laboral en el campo educativo. Ayuda a ampliar la mirada de fenómenos como la convivencia, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Empiezan a ver que en estos dos fenómenos que estoy ejemplificando, las relaciones de poder son muy importantes. Relaciones de poder que a veces traspasan a las relaciones, por ejemplo, de dominación, por ejemplo, entre maestros y alumnos, entre familias y docentes, es decir, en la relación de todos los que intervienen en la praxis educativa. Entonces esto amplía muchísimo la mirada y la posibilidad de profundizar análisis y ver fenómenos de convivencia, de aprendizaje, mucho más allá de lo intrapersonal y ampliando lo interpersonal. ¿En su campo laboral se lleva a cabo la investigación, métodos de investigación o en su trabajo hay equipos interdisciplinarios? Pues lo ideal desde mi profesión y desde lo laboral sería hacer investigación. Y de hecho sí se ha planteado varias veces esa posibilidad, pero en la realidad esto está limitado por varias cosas. Uno, como lo mencionábamos antes, la atención a lo urgente, y lo urgente se lleva mucho tiempo en estos espacios educativos, porque son muchas las situaciones de convivencia que hay que estar atendiendo en el día a día. Y de otro lado, por ejemplo, desde las políticas públicas, los colegios no cuentan con equipos interdisciplinarios completos. Básicamente se trabaja con algunas personas en orientación escolar, por ejemplo somos 2, y con docente de inclusión. Y pues cuando los docentes a veces se quieren sumar a este trabajo de investigación, es decir, va de la mano lo de investigación con el trabajo interdisciplinario, que se ve limitado. Lo multidisciplinario es posible y es lo que más se ve, porque nosotros como orientadores escolares, al no poder hacer procesos terapéuticos en este espacio educativo, hacemos remisiones al campo de la salud. Entonces trabajamos interdisciplinariamente con estos profesionales, o multidisciplinariamente más bien con estos profesionales que a los cuales remitimos. Ellos desde el área de salud envían, por ejemplo, conceptos sobre sus procesos terapéuticos o sobre sus valoraciones pedagógicas, o cuando y allí va el uso de métodos cuantitativos, por ejemplo, que es cuando ellos hacen valoraciones de coeficiente intelectual o otro tipo de valoraciones que son útiles en el campo educativo. Si habláramos de investigación, se hablaría más desde el método cualitativo, que es lo que en algunas ocasiones y en el transcurso de estos años nos hemos acercado como a hacer procesos de investigación. Son cortos, útiles como para la población en la que transcurrimos, pero
no ha trascendido por estas circunstancias que mencioné y por otras, no ha logrado trascender fuera de los muros del colegio. ¿Desde qué perspectiva psicológica usted asume su rol en lo educativo? Mi rol como psicóloga y específicamente en el campo educativo lo asumo desde mi formación, es decir, desde una postura sistémica, socioconstructivista y también desde la psicopolítica. Como decía, esto ha sido una herramienta bastante importante que complementa la labor. Eso me permite sentir, o sea, como darle más sentido a lo que hago, tener claridad desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy haciendo intervenciones. Esas intervenciones que, como decíamos, pueden ser a nivel de prevención, atención o seguimiento. Esto, saber tener claro estos marcos teóricos, estas perspectivas, hace que tenga más sentido la práctica y definitivamente que uno sepa hacia dónde va, qué metas y cuáles de estas se logran o cuáles procesos hay que modificar para por fin encontrar los objetivos que se plantean o que uno se plantea desde el principio. ¿Qué sugerencias o recomendaciones le da usted a los futuros psicólogos? Básicamente tendría dos recomendaciones. La primera, que busquen siempre lograr su formación integral, tanto desde su disciplina como desde lo que ustedes son como seres humanos. A la par de esto, que se comprendan siempre como sujetos políticos y que transcurren a través de la comunicación, tanto con otras personas como con el medio ambiente. Y segunda, que a partir de lo anterior se mantengan conocedores siempre de lo histórico de los fenómenos en relación con lo que en las realidades actuales se va dando. Es decir, que la actualización de saberes es muy importante, pero no solamente desde lo teórico, sino desde las capacidades que se van adquiriendo para leer contextos y las redes sociales que ahí se tejen.